Bienvenidos y bienvenidas a la segunda versión de TICSO, Tecnología, Innovación y Cooperación para el Impacto Social. Hoy nos encontramos desde la virtualidad para acudir a esta cita y dialogar sobre las oportunidades y retos digitales para afrontar la nueva realidad, en la que las TIC son herramientas fundamentales para responder a los desafíos que enfrentamos las personas, organizaciones y empresas. TICSO es un evento organizado por Macaya con el apoyo de TechSoup, Confenalco Antioquia, Digital Impact Alliance, DAI, Porción, Parquesoft Pasto, Suma y Confama. Les contamos que tenemos habilitado el módulo de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas, donde podrán registrar los comentarios e inquietudes que deseen trasladar a nuestros invitados. Asimismo, los invitamos a usar el hashtag #TICSO 2020 para que compartan en sus redes sociales lo que más les guste del evento y nos etiqueten como @macaya.org. Este evento está siendo transmitido por el Facebook Live de Macaya. En Macaya desarrollamos procesos de sensibilización, capacitación y autoestudio para que las personas adquieran competencias y habilidades que puedan poner en práctica en su cotidianidad para fomentar su desarrollo social, cultural y económico a través de las TIC. Mujeres en Tecnología es un ejemplo de este proceso y aquí se los presentamos. Según el informe de la UNESCO, que habla de la educación de las niñas y las mujeres en áreas STEM, solo el 28% de todos los investigadores en el mundo son mujeres, y al llegar a la educación superior, representan solo el 35% de los estudiantes matriculados en los estudios de las áreas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En el 2018, en Colombia, la participación de las mujeres fue solo el 30.6% en STEM en nivel tecnológico, y de cada 10 graduadas, menos de 2 egresan de áreas STEM con un porcentaje del 16.1% en los últimos 17 años. Teniendo en cuenta esta realidad, nace Mujeres en Tecnología, una apuesta por superar la brecha social y de género a través del acercamiento a la tecnología y actividades STEM de mujeres de la ciudad de Medellín y el área metropolitana. Este proyecto busca fomentar el uso y apropiación de las TIC con un enfoque integral, pensando en el ser, buscando incentivar el autoconocimiento, el empoderamiento y el pensamiento crítico en las mujeres participantes. Desde su inicio, 167 mujeres se han certificado y se han completado más de 200 horas en formaciones, bootcamps y eventos complementarios. La formación está enfocada en el desarrollo de habilidades desde la metodología de aprender haciendo y en el desarrollo de habilidades blandas a través de las TIC. Por su parte, los eventos complementarios como Role Model, Feria de Oportunidades y Cafés con Expertas buscan fomentar la comprensión del ecosistema de innovación y tecnología para que las niñas y jóvenes vean en este sector posibilidades de desarrollo personal y profesional. En la primera fase, en el 2018, 65 mujeres se certificaron, pertenecientes a los grupos conformados en la institución educativa La Avanzada y el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo. En el 2019, 102 completaron con éxito el proceso en los grupos conformados en el Hogar Santa Clara, el Comité PAN, la Fundación Ratón de Biblioteca, la Fundación Juanfe y la institución educativa Natasha y Michael D. Este programa ha sido posible gracias a la articulación de la Corporación Ruta N, la Fundación Rodrigo Arroyave, la Fundación Motorola, la Fundación Bolívar da Vivienda, la Fundación Marina Hort y Macaya. 250 Mujeres en Tecnología es un proyecto que impactó positivamente la vida de muchas jóvenes. Más allá de desarrollar habilidades técnicas, desarrollaron habilidades para la vida. Se empoderaron, comenzaron a creer en ellas mismas y desarrollaron también su proyecto de vida. Antes de iniciar el proceso no creía en mis capacidades, sentía que lo que hacía no lo podía lograr. Ahora que inicié el proceso y que lo terminamos, me siento segura de lo que hago, de mis capacidades, de mi creatividad, de mis logros y en todo lo que puedo lograr. Fundación y todos los entes que nos aportaron en la formación me ayudan, como dije anteriormente, a pensar en mi futuro, a planear bien qué es lo que quiero, a no solamente como la parte institucional, la parte académica, sino mi ser.
a estudiar mi ser y todo lo que puedo aprender. La participación de las mujeres en todos los sectores es fundamental para establecer sociedades más justas y estables. Impulsarlas a explorar áreas en las que su participación ha sido menor y menos visibilizada y apoyarlas en su desarrollo personal y profesional es una de las apuestas de este proyecto, que busca ampliar las oportunidades para que más mujeres encuentren en las áreas STEM oportunidades para aplicar su talento y mejorar su calidad de vida. La incorporación de la tecnología en la educación ha favorecido los procesos de enseñanza y aprendizaje, al tiempo que ha traído una serie de retos relacionados con la alfabetización digital, el uso de las herramientas, el acceso a los contenidos, entre otros. En este panel, Educación y Tecnología, hablaremos de estos temas, orientados por Ana Isabel Restrepo, directora de proyectos de Macaya y moderadora de este panel, quien articulará la discusión con los invitados a este espacio. Bienvenida Ana, Viviana, Kemly y Leonardo. Nara, muchas gracias. Es un placer para mí tener la oportunidad de moderar este espacio donde vamos a conversar un poco sobre cómo los procesos de enseñanza y aprendizaje son mediados por tecnología. Y para emprender esa conversación tengo 4 panelistas de lujo. Me gustaría entonces iniciar presentándoles a Valentina Rojas Moreno. Ella es administradora de empresas, estudiante de la maestría en Gerencia y Práctica de Desarrollo, con experiencia de estudios complementarios en innovación, emprendimiento y sostenibilidad. Ella actualmente trabaja en el equipo de alianzas de ACDIVOCA y está dedicada a la generación y desarrollo de proyectos de inversión social enfocados en educación, empleo y emprendimiento, en donde participen empresas privadas. También contamos con la participación de Leonardo Ortiz. Él es vicepresidente de Alianzas Internacionales de CODE-ORG, una organización sin fines de lucro que brinda oportunidades para que todos los estudiantes en el mundo aprendan ciencias de la computación. Previamente tuvo varios roles globales de comunicación corporativa, asuntos públicos y responsabilidad social dentro de Microsoft, y en México ocupó cargos directivos en la Presidencia de la República y en la Cancillería. También contamos con la presencia de Kemly Camacho. Ella es ingeniera en computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica y antropóloga de la Universidad de Costa Rica. Es máster en evaluación de programas y proyectos de desarrollo y en sociedad del conocimiento. Además, es coordinadora general de la cooperativa Sulabatsu y del programa TICAS, y desarrolla otras investigaciones sobre el papel de las TIC en los procesos de innovación de organizaciones y empresas de economía social en Centroamérica. Es profesora e investigadora universitaria. También contamos con la presencia de Viviana Cano. Ella es magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación. Es especialista en responsabilidad social empresarial y socióloga. Es gerente de sostenibilidad de Tigo y además de la gestión de los impactos sociales ambientales, orienta el desarrollo del programa Contigo Conectados para la promoción del uso responsable y creativo de las TIC. Muchas gracias a mis 4 panelistas de lujo por acompañarme en este espacio. La idea es empezar la conversación hablando un poco de cómo la organización que cada uno representa promueve la integración de las TIC dentro de la educación. Y para dar inicio a esta conversación, quiero darle la palabra a Valentina. Gracias, Ana, y muy buenos días para todos. Para mí es un gusto estar hoy aquí. Y un poco, pues, para iniciar esta conversación me parece muy importante contarles qué hacemos en ACDIVOCA y cómo utilizamos la tecnología y la educación en ACDI. ACDIVOCA es una ONG americana dedicada a desarrollar proyectos que lleven oportunidades económicas y sociales a los diferentes territorios. Y actualmente hemos tenido un reto muy importante, como muchos, por el COVID. Y tenemos que tener presente que el 70% de la población con la que ACDI normalmente trabaja no tiene acceso ni tiene las facilidades para acceder al uso de herramientas tecnológicas y digitales. Por esta razón, en ACDIVOCA, desde el COVID y antes del COVID, hemos venido desarrollando diferentes herramientas tecnológicas
adaptadas y flexibles a nuestras participantes de los proyectos y de las poblaciones para que ellos las puedan utilizar y para que ellos puedan aprender a utilizar las herramientas digitales y tecnológicas. Por ejemplo, utilizamos mucho los podcasts, tenemos aplicación de una de nuestras herramientas más importantes que se llama Decido Ser, herramienta que busca vivir procesos de transformación y de cambio psicoemocionales y invitan a la reconciliación, al diálogo y al respeto. Asimismo, uno de los retos más importantes es, por ejemplo, el uso de la tecnología por parte de nuestras comunidades indígenas. Entonces, también tenemos herramientas tecnológicas traducidas al Guayunaiki para que no solo aprendan a utilizar la herramienta tecnológica, sino que sea más fácil utilizarla en su propio idioma y en su propia lengua. Hoy en día ya tenemos casi 85 podcasts grabados, en donde no solo son herramientas que invitamos a que los participantes oigan, sino que ellos también mismos las hagan y sea como un canal para dar a conocer lo que podemos hacer en ACDIVOCA y generar oportunidades. Yo creo que hay unos retos importantes en temas de tecnología y educación, pero sin lugar a duda, en ACDI hemos logrado utilizar la tecnología para llevar educación y a pesar de la lejanía o a pesar de los retos que tenemos de conectividad, hemos podido enfrentar estos retos para que las herramientas se sigan utilizando y sigan llevando transformación y oportunidades, que es nuestro propósito de ser en ACDIVOCA. Valentina, muchas gracias. Yo sé que desde tu rol en ACDIVOCA estás en conversaciones constantes con empresas del sector privado, entre esas empresas también del sector TI, del sector tecnológico. Y aquí tenemos a Viviana, que representa a Tigo, una compañía de telecomunicaciones muy importante para el país, que pues también sabemos que tiene presencia en varios países del mundo y que tiene una apuesta muy interesante desde su línea de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial que integra la tecnología con la educación. Viviana, contanos un poquito sobre eso. Gracias, Ana Isabel. Buenos días para todos. Buenos días para mis compañeros, Leonardo, Valentina, Kemly. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio y decirles que desde Tigo nosotros tenemos un reto como país. Es un reto que no solamente tienen los operadores de telecomunicaciones, sino que estamos hablando de lo que significa el desarrollo para el país en materia de infraestructura de telecomunicaciones. Esta pandemia nos ha demostrado que los vacíos, la falta de infraestructura, la falta de acceso a la tecnología nos muestra la brecha que tenemos en función del desarrollo del país, especialmente porque sin estas tecnologías y lo que significa el Internet para el desarrollo de las actividades educativas, laborales, profesionales, pues estamos ahí en deuda. Para que ustedes tengan el dato, el país tiene 50% de los hogares conectados. Esto significa que hay alrededor de 7 millones de hogares en Colombia que todavía no tienen conectividad fija. Esto de alguna forma se cubre con la conectividad móvil, pero no es lo mismo lo que facilita el Internet fijo para el desarrollo de los procesos tecnológicos, de los procesos de aprendizaje. Entonces hay una pregunta, un reto y una necesidad que como país tenemos de avanzar en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, y eso después es un llamado y es una apuesta que se requiere desde el gobierno y de las empresas. En eso obviamente estamos haciendo cosas. Lo que quiero decirles con esto es que en materia de infraestructura siempre va a ser necesario que entendamos cuál es el contexto 360 de lo que implica la infraestructura en el país. Nosotros desde Tigo hoy estamos en un proceso de expansión de infraestructura muy importante. Es un proyecto que se está haciendo en espectro de 700. Este espectro lo que nos va a permitir es ampliar cobertura alrededor de 1.600 sitios rurales que no han estado conectados. El Internet móvil nos va a permitir poder generar esta conectividad a zonas rurales importantes del país que requieren estos procesos de conectividad, y eso pues de la mano de los procesos de expansión de infraestructura que hacemos tanto para el Internet fijo. Ahora, digamos que nosotros no solamente somos un negocio de proceso de expansión de infraestructura, esto está acompañado por una pregunta desde el enfoque de sostenibilidad, y es que luego de que tenemos Internet en nuestras manos, que llega el Internet a nuestros hogares, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo nos impacta la vida cotidiana? ¿Esto cómo nos transforma las relaciones sociales?
cuáles son los elementos que tengo que tener en cuenta para el uso de la tecnología. Y ahí es donde nace nuestro programa de responsabilidad social, Contigo Conectados. Contigo Conectados es un programa que se fundamenta en una investigación sobre el uso de Internet desde la perspectiva de riesgo y oportunidad, y es pararnos antes del uso de la tecnología en quiénes son las personas que están haciendo uso de estos instrumentos y con cuáles criterios. Con cuáles criterios de seguridad, con cuáles criterios de selección de fuentes adecuadas, cuál es el papel que tenemos todos en el uso de la tecnología. Y cuando hablo de todos estoy hablando de los adultos, de los padres y cuidadores, de los docentes, estoy hablando de los cuidadores y también estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, tenemos esta herramienta y con nuestro proyecto Contigo Conectados lo que hacemos es para cada uno de los públicos con un enfoque 360 en la intervención social abordamos las necesidades de formación de criterio por edades. Entonces, para los niños de 7 a 9 años tenemos unos proyectos que los invitan a generar y formar hábitos saludables y positivos en el uso de la tecnología, porque esta es una edad en la que están entrando al mundo del Internet. Entonces, una vez ya tienen acceso a Internet, ¿cuáles son los hábitos que requerimos que ellos incorporen en su vida cotidiana? El Internet y la tecnología no puede ser todo lo que ellos estén viviendo allí, porque es una edad en la que están en proceso de desarrollo de su personalidad, de sus criterios individuales. Lo propio pasa con los niños de 10 a 12 años, pero con un formato pedagógico distinto por el momento de aprendizaje en el que se encuentran. Con los adolescentes también formamos criterio alrededor de cuáles son los comportamientos que están teniendo en el uso de las redes sociales y cómo mitigan los riesgos a los que pueden estar expuestos en este proceso. Para el caso de los padres y los docentes, lo que hacemos es empoderarlos frente al acompañamiento que deben tener en el uso de la tecnología desde el rol de formadores, desde la escala de criterios y de valores que tienen en cada una de las familias, y con los docentes, por supuesto, lo que significa incorporar la tecnología en el aula, y ellos son los primeros mediadores en el uso de Internet. Nos dijo nuestra encuesta, nuestra investigación, que cuando los niños, niñas y adolescentes tienen una situación problemática en Internet, la primera persona a la que recurren es a sus profesores. Entonces, este es un proyecto que lo que hace es entregar herramientas, entregar criterios y elementos para que anteceda el uso de la tecnología y puedan hacer un uso de la tecnología basado en las oportunidades. Muchas gracias, Viviana. Muy importante pensar cómo la tecnología y la educación enfrentan esos dos retos desde la infraestructura tecnológica, pero también desde la brecha en la apropiación de tecnología. O sea, realmente tenemos dos aristas que generan retos, ¿cierto? Y un poco alrededor del acercamiento en esa arista de la apropiación de tecnología, contamos con la experiencia de Kenley, quien se ha acercado a las comunidades para, desde la apropiación, generar esa articulación entre educación y tecnología. Kenley, contanos un poquito de lo que ustedes están haciendo en Centroamérica. Muchísimas gracias, Ana, y muchas gracias a las compañeras y compañero panelista. Es realmente un honor compartir la mesa con ustedes. Y muchas gracias a todas las personas, a las 353 personas que se encuentran conectadas. Creo que este tema de la educación y la tecnología es clave, ¿verdad?, para nuestra región latinoamericana. Yo quiero tal vez compartirles un poco el abordaje que nosotros como cooperativa que trabaja en la región centroamericana hemos tenido o hemos decidido tener en relación con el tema de las tecnologías y la educación. Nosotras decimos que, o la apuesta, digamos, que nosotras tenemos es más que integrar las TIC en el sistema educativo, educar para las TIC o educar para la sociedad digital principalmente. Nosotros venimos desarrollando procesos que hemos denominado una educación popular para el ejercicio de los derechos de una ciudadanía conectada o una ciudadanía digital. Entonces, como pueden ver un poquito, digamos, en este enfoque, ¿verdad? En primer lugar, hablamos de educación popular. Creemos que todas las personas escolarizadas o no, de todos los territorios,
tienen derecho a educarse sobre cómo las tecnologías impactan su vida y a proponer cómo las tecnologías pueden ser utilizadas para transformar sus propias realidades. Pero para poder hacer eso, realmente se tiene que pasar por procesos de educación sobre las tecnologías, ¿verdad? Que es la apuesta que nosotras hemos hecho, trabajando principalmente con zonas rurales, costeras, fronterizas, indígenas y afrodescendientes en la región centroamericana. Nosotras basamos nuestra propuesta en la urgencia de que la ciudadanía tenga los conocimientos y tenga la apropiación tecnológica necesaria para poder ejercer lo que nosotros ahorita estamos llamando los nuevos retos de una ciudadanía digital. Hasta ahora cuando se ha trabajado los derechos digitales, se ha trabajado mucho en homologar, digamos, o mucho con base en los derechos humanos. Entonces, los derechos a la libertad de expresión, el derecho a reunirse, el derecho a no tener un discurso de odio, ¿verdad? Todas estas áreas que son sumamente importantes. Pero desde Sulavatsum venimos con las comunidades, venimos trabajando sobre la necesidad del ejercicio de nuevos derechos ciudadanos en el contexto de la sociedad digital, o lo que llamamos los derechos de una ciudadanía digital. Y el ejercicio de estos derechos es solo posible si hay una ciudadanía que está educada en el papel de las tecnologías, en cómo funcionan las tecnologías. Nosotros basamos estos derechos en 4 derechos fundamentales que son los que voy a compartir ahora por el tema del tiempo. El primer derecho es a comprender a profundidad cómo es que funciona Internet y cómo es que funcionan las tecnologías digitales. Porque sí creemos, por un lado, que es imposible para las comunidades negociar qué tecnología quieren y para qué la quieren sin haber comprendido bien cómo es que funciona la tecnología. Esto, digamos, incluso lo retomamos del trabajo con territorios indígenas y sobre todo con mujeres lideresas indígenas en culturas matriarcales, aquí en Costa Rica, que nos han dicho, bueno, yo quiero negociar cómo es que debe penetrar la tecnología a mi territorio, pero para poder negociar eso, yo tengo que comprender cómo es que Internet funciona, cómo es exactamente que funciona para poder realmente negociar y poder hablar sobre qué tecnología quiero y para qué. Entonces, ese es el primer derecho. El segundo derecho es el derecho al dato. Y en este sentido también desarrollamos procesos educativos procesos de educación popular en relación a dónde están los datos, qué se hacen los datos, quién los tiene, a quién le estoy entregando mis datos, cómo puedo negociar los datos, cómo puedo saber qué está pasando con los datos míos y los de mis comunidades. Entonces creemos que las personas tienen derecho al dato, es decir, en este momento de una sociedad digital, a comprender a partir de procesos educativos qué está pasando con sus datos y los datos colectivos. El tercer derecho que nos parece fundamental es el derecho al algoritmo. Las personas, toda nuestra ciudadanía, tiene derecho también a comprender los algoritmos, a comprender las decisiones que los algoritmos están tomando por ellos y a poder participar en la construcción de los algoritmos. Creemos que es muy necesario, sobre todo en desarrollos de tecnologías de sector público, tecnologías públicas, que las personas, la ciudadanía puedan sentarse con los técnicos a definir qué decisiones pueden o no tomar los algoritmos y cómo las toman. Pero para eso tenemos que tener una ciudadanía que esté educada en estos procesos de apropiación de tecnología. Y el último derecho es el derecho a proponer, el último que voy a presentar es el derecho a proponer la tecnología que necesito. A partir de procesos que venimos haciendo en las comunidades, hemos evidenciado que cuando una comunidad se educa y está capacitada,
tiene todas las posibilidades de definir qué tecnología es la que necesita, incluso de diseñar esta tecnología a partir de procesos de design thinking comunitarios, de diseñar esta tecnología, de proponer la tecnología que ellos necesitan para sus realidades y para sus contextos. Entonces, yo voy a dejar esto aquí por el tiempo, nada más cerrando y diciendo que para nosotros, desde Sulabatsu, para nosotras, los procesos que queremos fortalecer son estos procesos de educación popular sobre las tecnologías, de tal forma que las personas en las comunidades tengan las capacidades necesarias para poder definir cuál es la tecnología que quieren para sus espacios locales y para transformar las condiciones de vida de acuerdo a lo que ellas necesitan. Muchas gracias. Gracias, Kenley. Sabemos también que desde CODE, organización que representa a Leonardo, hay una articulación muy fuerte tanto con el sector privado como con el sector público para acercar las ciencias de la computación a docentes, a jóvenes, a diferentes grupos poblacionales. ¿Cómo se da esa articulación desde CODE, esa articulación de la tecnología con la educación? ¿Qué nos puedes contar, Leonardo? Y muy chévere esa mirada también desde la generación de alianzas para lograr esa articulación. Gracias, Ana Isabel. Y los saludo a todos desde la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. En un mundo cada vez más digital y más automatizado, es muy importante que los estudiantes aprendan no solo a usar tecnología, sino a crear tecnología. De la misma forma en que todos nosotros aprendimos biología y física y química para entender cómo funcionan el movimiento, la vida, el cuerpo humano, etc. Aprender ciencias de la computación es súper importante para que los estudiantes entiendan cómo funciona el mundo. Kenley estaba hablando de la importancia de entender cómo funciona el Internet. Hay que entender cómo funciona toda la tecnología. Que los niños sepan que detrás de la pantalla del computador o de su celular no es magia lo que está sucediendo, sino es algo perfectamente lógico que todos nosotros podemos programar. Entonces, ese es el primer principio de lo que nosotros buscamos. Todo el mundo debería de saber cómo crear tecnología, porque las habilidades que uno adquiere al aprender ciencias de la computación, como pensamiento crítico, pensamiento lógico, resolución de problemas, etcétera, son habilidades fundamentales para las necesidades del mercado laboral actual, pero van a ser aún más importantes para las necesidades del mercado laboral en el futuro. Y ese es un poco, hablando de articulación con el sector privado, con el sector productivo, con el gobierno, es ahí la intersección. El mundo laboral está cambiando de manera muy, muy rápida, y los sistemas educativos tienen que reaccionar también para poder adaptar el currículo a estos nuevos tiempos. Y para nosotros, adaptar el currículo a estos nuevos tiempos significa incorporar ciencias de la computación en los planes de estudio. Y ahí voy a parar para que podamos seguir con más preguntas. Muchas gracias, Leonardo. Tenemos un montón de retos que incluso hemos podido ir identificando en esta conversación, pero yo quisiera que centráramos un poco la mirada en cuáles son esos retos que estamos viendo en la incorporación de la tecnología para mediar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué retos de pronto estamos identificando ahí y cómo recomendaríamos poder enfrentar esos retos? No sé, Valentina, desde tu experiencia, ¿qué retos has identificado? Desde mi experiencia yo he identificado unos retos muy importantes, además de los que ya hemos hablado, me gustaría hablar de uno, y es la usabilidad de las herramientas. Es ya una vez superado la infraestructura, el acceso, muchas veces tenemos un reto y es cómo se utilizan estas herramientas, y me gusta mucho lo que Kenley hablaba ahora, y es que estas herramientas se usen de la manera adecuada, pero también con un uso adecuado. Nosotros nos hemos dado cuenta que podemos llegar con las herramientas, podemos llegar con la tecnología y con la conectividad, pero si la población o la persona a la que queremos impactar con esta herramienta no la sabe utilizar, no sirve de nada, porque hicimos todo un esfuerzo
sin saber si la persona la podía utilizar. Y aquí hemos aprendido mucho a diseñar con el humano y hacer procesos de design thinking basados en el humano. Y es antes de utilizar una herramienta tecnológica, antes de hacer todo el esfuerzo, porque es un esfuerzo llevar herramientas tecnológicas a ciertos territorios de Colombia, primero verificar que esto sí pueda ser utilizado. A veces la solución es una herramienta muy sencilla tecnológica y no todo un desarrollo. Quiero poner un ejemplo y es, nosotros tenemos un programa, por ejemplo, en el Chocó, donde los chicos aprenden de robótica en el Chocó. Y al principio, pues uno dice, no, robótica, llevemos grandes procesos de robótica y a veces son procesos muy pequeños y muy sencillos para que ellos aprendan primero a conectarse con la tecnología, con la electrónica y con ciertas herramientas que no conocemos. Entonces, para mí uno de los retos más importantes por solucionar es entender realmente cuál es la necesidad que tiene esta población que queremos impactar con la tecnología antes de pensar en qué desarrollo tecnológico, qué herramienta tecnológica llevar. Yo esto lo he llamado un poco la usabilidad que se necesita. Sé que hay muchos otros retos de tecnología muy grandes, hay muchos procesos que se están viviendo en Colombia y que además el COVID día a día ha demostrado cómo estas herramientas tecnológicas y cómo el uso de la infraestructura y de la accesibilidad es muy importante, pero yo también creo que debemos pensar que no siempre la herramienta de tecnología que damos por hecho es la que se necesita en la población o es la que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes. Y eso es importante. Yo creo que también tenemos que entender qué herramientas y cómo utilizarlas de la mejor manera posible. Valentina, súper importante lo que tú nos estás comentando. Incluso nosotros desde Macaya, usualmente antes de iniciar los procesos de apropiación de tecnología, arrancamos haciendo unos diagnósticos en diferentes líneas de infraestructura tecnológica para identificar con qué herramientas cuentan las comunidades, y no me refiero solamente a lo que tienen en su casa, sino las herramientas que tienen en su comunidad en general, pero también diagnósticos de apropiación de tecnología para entender qué herramientas les son familiares, para qué usan la tecnología, y a partir de eso poder acompañarlos en un proceso de formación alineado con sus necesidades. Eso va muy, muy alineado pues también a lo que vos estás comentando. Y lo otro es, siempre antes de iniciar un proceso formativo, que quede muy claro la utilidad alrededor de esa herramienta que vamos a ver juntos, ¿cierto? Porque es que si yo no tengo claro para qué me va a servir esa herramienta, pues simplemente yo para qué le voy a invertir tiempo a esa herramienta, ¿cierto? Es muy, muy importante tener eso muy claro. Viviana, ¿tú qué otro reto has identificado? Gracias, Ana. Yo voy a recoger retos a partir de lo que mis compañeros han estado planteando, y es que a la hora de pensar en el uso de la tecnología, hemos hablado de los retos que tenemos en materia de infraestructura, en materia de usabilidad, y yo adicionalmente le agregaría que la tecnología hay que contextualizarla. Y hay que contextualizarla con quién la usa. Entonces tenemos que preguntarnos quién es el sujeto, persona, individuo que está antes de usar la tecnología, y esa persona qué criterios, qué habilidades para la vida tiene en el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología no es solamente instrumental. O sea, digamos que requerimos el uso de la herramienta desde el punto de vista instrumental, que por lo demás hay que conectarlo con el propósito de vida, hay que conectarlo con el propósito de desarrollo, que es un reto en el que me voy a referir en unos minuticos, pero estoy hablando de esa persona que está haciendo uso de la tecnología, qué habilidades para la vida tiene, porque es como si desconectáramos el uso de la tecnología de lo que humanamente soy y de cuál es mi contexto familiar, social, cultural, político. Entonces ahí el trabajo que viene haciendo Kemli desde el punto de vista de la apropiación de derechos digitales y qué es lo que significa la ciudadanía digital, es necesario poner esto en contexto, porque es que no es la herramienta per se, y la herramienta tiene además que ayudar a ese propósito. Entonces, ¿cuáles son los planes de desarrollo que tenemos por territorio? El uso de la tecnología no es un genérico, y lo plantea muy bien Leonardo cuando nos propone, tenemos que entender el mundo en el que nos estamos moviendo, cómo la tecnología puede ayudar a que el mundo tenga sus procesos de desarrollo,
Y eso no es un proceso homologado, no es estándar. Se requiere poner en contexto de las necesidades territoriales, de cuáles son las vocaciones que hay en las comunidades, de cuáles son las necesidades culturales, porque lo que terminamos haciendo es urbanizando de alguna manera o modernizando desde el punto de vista de lo que significa las ciudades y las hegemonías, por llamarlo de alguna forma, tecnológicas, sin que esto responda a las necesidades efectivas que tienen las comunidades. Y no solamente hablando desde ese punto de vista, sino cuando nos referimos a lo humano, y es como estamos ayudando a niños, niñas y adolescentes a que introduzcan la tecnología en su vida cotidiana, pero ¿eso qué significa? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo están desarrollando relaciones interpersonales? ¿Cómo los estamos acompañando con esto de tal manera que la tecnología sea para ayudarles a ese propósito de desarrollo y que no se desvíe desde los puntos de vista de los riesgos que se pueden presentar en el uso del Internet? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es mostrar que esto es un tejido, que es un entramado, que no podemos ver esto desconectado, que es sistémico, y que el reto frente al uso de la tecnología parte por la formación de criterio antes de hacer el uso. ¿Quién es el que está haciendo uso? ¿Cuáles son sus necesidades en contexto social, familiar, socioemocional, cultural, económico? Creo que por ahí va el asunto. Gracias, Viviana. Muchas gracias por esa reflexión, porque en efecto a veces pensamos que la tecnología es la que tiene poder sobre nosotros, por decirlo de alguna forma, pero somos nosotros mismos, al no potenciar esas habilidades blandas, quienes a la final brindamos cierto poder o no a la tecnología, ¿cierto? Tenemos que apalancar esas capacidades, esas competencias, apalancar esas habilidades en pensamiento crítico que incluso ustedes promueven desde Contigo Conectados, para de esa forma tomar las mejores decisiones de cómo incorporar en nuestras vidas la tecnología, identificando los riesgos, pero también las múltiples oportunidades que ésta nos brinda. Entonces es muy importante ese llamado desde el ser y el reconocimiento de cómo ese ser tiene incidencia a la hora de interactuar con tecnología. Tenemos también otros retos muy ligados a temas de inclusión con tecnología. No es un secreto que las mujeres seguimos teniendo menos posibilidades de acercarnos a las TIC, y yo sé que Kenly ha sido una abanderada de promover la inclusión femenina en temas tecnológicos. Entonces, le doy la palabra a Kenly para que nos cuente un poquito de qué retos ha identificado, y de pronto le pido que nos cuente un poquito sobre ese en particular. Bueno, muchas gracias, Ana. Sí, bueno, esa es una de las áreas de trabajo de la cooperativa y mío propio. Yo soy ingeniera en computación, profesora también de computación de carreras universitarias, y realmente sí encuentro un reto muy importante en el tema de la incorporación de las mujeres en los sectores tecnológicos. Y sobre todo una gran necesidad, no de que cambien las mujeres, sino de que cambie el sector tecnológico para la inclusión. Porque le hemos puesto en muchos de los programas que tenemos a nivel latinoamericano mucho énfasis en la necesidad de que sean las mujeres, ¿verdad?, que se fortalezcan, que sean ellas las que insistan en integrarse en el sector de tecnología y todo eso, lo cual está muy bien. Pero a veces yo, ¿verdad? Tanto, digamos, yo ya realmente llevo bastantes años de estudiar este tema de por qué las mujeres se excluyen tanto del sector tecnológico, y es un poco el reto de cómo hacemos para no meter a las chicas en la cueva del lobo, ¿verdad? Lo digo así, y yo creo que es muy necesario que el sector tecnológico reflexione sobre las prácticas culturales profesionales, tanto a nivel de sus carreras universitarias, como a nivel de empresarial. Entonces, digamos que quiero decir eso a muy grandes rasgos, y para conectar un poquito con el tema que nos llama hoy, ¿verdad? Yo quería decir y relacionado con el tema de las chicas, ¿verdad? Yo realmente quería decir que uno de los grandes retos que tenemos en el sector educativo es dejar de ver las TIC solo como instrumentales, un poco compartiendo con Viviana, ¿verdad? Eso es importante, hay que aprender a manejar la herramienta, pero no es
lo único. O sea, no nos podemos quedar ahí como latinoamericanas y como latinoamericanos si queremos que las tecnologías realmente transformen nuestras realidades. Yo les quería poner un ejemplo en un proyecto que trabajamos desde el año 2017 con el apoyo de Google.org y antes con el de ONU Mujeres, que es parte de este gran programa nuestro que se llama TICAS, ¿verdad? Y que se llama La Voz de las Chicas del Centro de América. Este es un programa educativo de 10 semanas que trabajamos en todo Centroamérica, en territorios indígenas, afro, rurales, costeros, fronterizos, como les decía, y está orientado a que las chicas, como se llama, La Voz de las Chicas del Centro de América, puedan analizar su realidad con tecnología, analizar críticamente su realidad con tecnología, hacer propuestas de cómo se puede transformar esa realidad también con tecnología. Entonces es un programa de 10 semanas que tiene un tronco común de cómo investigar, que está orientado a cómo investigar mi propia realidad con tecnologías digitales. Ese es el primer tronco común que dura como alrededor de la mitad del programa, ¿verdad? Entonces aquí las chicas utilizan las tecnologías digitales que tienen disponibles para hacer análisis de su propia realidad, porque para eso es que tienen que servir las tecnologías digitales, para posteriormente pasar a 3 especializaciones, una especialización en música digital, específicamente en rap social, para que esa es una. La segunda especialización es en lo que nosotros llamamos historias digitales, que es un poco las chicas más interesadas en el área de comunicación, y la tercera para las chicas más interesadas en el área de desarrollo tecnológico, que este tronco, digamos, lo que desarrolla son prototipados de aplicaciones tecnológicas, de tal forma que con las 3 especializaciones las chicas puedan hacer sus propuestas, tener voz, ¿verdad? Y proponer soluciones tecnológicas para la transformación de su realidad. Entonces, con esto yo quiero tal vez ejemplificar un poco el enfoque, ¿verdad? Hacia más que unas TIC para la educación, una educación para las TIC, ¿verdad? Y de esta manera integrar más mujeres en el sector tecnológico. De la experiencia que yo tengo desde el año 2013 de trabajar con mujeres en las tecnologías, tengo que decir algo muy importante. A las mujeres adoran la tecnología, les gusta la tecnología, quieren participar en este campo tecnológico. El problema es que hemos construido un sector tecnológico que las ha mantenido excluidas. Tenemos que inventarnos otras maneras de construir tecnología que tengan corazón de mujer. Kenly, muchas gracias. Muy importante eso que nos dicen. Tecnología con corazón de mujer. Me encantó ese cierre. De Leonardo, yo sé que tú has sido un impulsor de acercar la tecnología también a comunidades vulnerables. Incluso sé que han tenido la posibilidad de estar en alianza con varias instituciones educativas públicas para acercar esos contenidos que ustedes lideran desde COD. En ese ejercicio, ¿qué retos has podido identificar? Mira, un reto que quedó en evidencia más que nunca ahora con la pandemia es que si bien el mundo había estado en una dinámica de transformación digital en todos los sectores, cuando uno ve los sectores educativos en el mundo, la realidad es que la mayoría de los sistemas educativos nacionales no estaban listos para poder afrontar un desafío como el que estamos teniendo ahorita de cierres escolares y de cambiar la modalidad educativa a una modalidad de educación remota. Y no estaba listo por varias circunstancias, pero voy a hablar nada más de 3 puntos y desafortunadamente los segmentos más afectados por estos 3 puntos de los que voy a mencionar son los sectores más vulnerables, las regiones rurales, la gente de escasos recursos, que es en primera instancia acceso y conectividad. No hay acceso a internet y no hay dispositivos en todos los hogares donde hay estudiantes en casi todos los países del mundo. Este es un problema que se ve tanto en países altamente desarrollados como en las regiones con más desafíos económicos y sociales en el mundo. Entonces, punto 1,
acceso a dispositivos, a Internet. Hay muchos países en donde los niños, los estudiantes y los maestros no tenían un computador en sus hogares para poder seguir el proceso de enseñanza. Segundo punto es sistemas y contenidos. No todos los ministerios de educación en el mundo estaban preparados con sistemas para poder entregar lecciones y para que los profesores pudieran asignarle lecciones de estudio a los estudiantes. Y no todos los sistemas educativos tenían todos los contenidos necesarios para poder enseñar español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, etc. Algunos países estaban más avanzados en ese aspecto, otros un poco más atrás, y cuando empezó la pandemia tuvieron que comenzar ese proceso de transformación digital que muchos otros lo habían empezado hace 10, 15, 20 años. Y por último, la capacitación de docentes para poder cambiar la forma de enseñar. Estamos hablando de casi 200 años de un sistema de enseñanza basado en dictar cátedra, en hablar, en presentar contenidos y luego pedirle a los niños que hagan sus tareas. Cuando la tecnología habilita un sistema bien distinto de aprendizaje. Y si bien hay lugares en donde ya se estaba experimentando con nuevas modalidades de aula y de cómo enseñar, la verdad es que la pandemia tuvo que forzar un replanteamiento de ello. Creo que los desafíos actuales son cómo poder adaptar los sistemas, no para el regreso a la normalidad, porque la normalidad a la que vamos a regresar ya no va a ser como la anterior, sino cómo seguimos avanzando para buscar una nueva forma de entregar educación de calidad, pero sobre todo que lo hagamos en una manera que sea equitativa y que pueda cubrir y brindar acceso a los sectores más vulnerables de la sociedad. Leonardo, muchas gracias. Hemos estado conversando sobre los retos y tú mencionas algo muy importante y es el COVID, ¿cierto? Todos los retos que también hemos tenido que enfrentar a la luz de COVID y tal vez también el protagonismo que ha tenido la tecnología como herramienta que nos ha permitido mitigar algunas dificultades, algunos retos que la pandemia nos ha traído. Entonces, creo que también sería muy interesante conversar sobre esas oportunidades que de pronto vemos en un escenario post-COVID. Valentina, en tu caso, ¿qué oportunidades ves? Yo creo que veo todas y creo que el COVID debe ser una oportunidad y debemos empezar porque debe ser una oportunidad. Me encantó lo que Kemli dijo de la tecnología con corazón de mujer. Entonces, y creo que eso es una oportunidad. Tenemos que poder pensar en cómo utilizar la tecnología para cambiar esos vacíos y esas brechas que vimos por el COVID. Brechas desde acceso a educación, desde acceso a herramientas tecnológicas, de cambiar los procesos de educación que estamos haciendo. Tenemos claro, y yo creo que es un hecho, que los trabajos de 10 o 15 años no existen hoy y tenemos que preparar una nueva población y unos nuevos jóvenes para esos trabajos. Y creo que el COVID nos mostró las brechas y las necesidades de Latinoamérica y del mundo que podemos utilizar y solucionar por medio de la tecnología. A mí personalmente hay dos que me apasionan mucho y que veo. Una es el acceso, pero no solo pensado en cómo accedo a una herramienta tecnológica, sino cómo accedo a una mejor educación. Y es que podemos, por medio de la tecnología, podemos garantizar la entrega de una mejor educación para todos. No debería ser que porque yo estoy en un lugar diferente o en una situación diferente, tengo una educación inferior o mejor. Y yo creo que una de esas soluciones es la tecnología, poder garantizar una educación para todos de la mejor forma. Y otro de los retos que también me apasionan mucho y me gustaría como también solucionar es poder trabajar en cómo la educación permite una inclusión. Y yo creo que una de las brechas es pensar que nosotros somos una sociedad diversa. Tenemos mujeres, tenemos personas con discapacidad, tenemos comunidades afro, comunidades indígenas. Y creo que la educación
con la tecnología es una de las formas para poder garantizar llegar a todos. Entonces, no solo es cómo lograrla mejor, sino cómo lograr mayor alcance y mayor impacto, incluyendo todas las poblaciones. Esos son dos retos muy importantes que veo post-COVID y que creo que se deben poder solucionar y buscar soluciones utilizando la tecnología. Muy seguramente es mucho más fácil y es un reto muy importante por trabajar. Eso me suena a tecnología de educación con enfoque diferencial y me gusta. Con enfoque diferencial, con enfoque territorial, creo que es una apuesta bastante interesante. Viviana, ¿vos qué oportunidades ves ahí en esta integración de tecnología de educación en un escenario post-COVID? Anita, gracias. Definitivamente yo creo que lo que el COVID nos dejó en evidencia es las tareas que teníamos pendientes, sin ponernos en pensar en culpas y por qué no ha pasado antes y qué es lo que nos ha faltado por hacer. Independientemente de esa reflexión frente a lo que no hemos hecho, es bueno, entonces hagámoslo. Y las tareas que tenemos en cerrar brechas en todo sentido, en brechas de acceso, brechas de uso, brechas de apropiación, y en eso la sociedad en general tiene tareas pendientes, tiene tareas por hacer y creo que es el momento de asumir los compromisos en ejecutar esas tareas. Entonces, cuando digo que la sociedad en general es porque termina siendo como un llamado para todos. Los papás necesitan cerrar las brechas de uso y entender, listo, ¿para qué es que me sirven las tecnologías? ¿Cómo puedo acompañar a mis hijos en el uso de la tecnología? Si ya ese es el escenario en el que están, entonces, ¿cuál es su deber, su función y su rol? No desde el sentido impositivo, en el sentido de entonces tienen que actuar o prohibir o quitar, sino involucrarse, conocer las herramientas, participar de ellas, entender esas herramientas, cómo ayudan al proyecto de vida de sus hijos, pero también al proyecto de vida de sus familias. Como sociedad en general, en el sentido de lo que estábamos hablando, poner en contexto las tecnologías. Esas tecnologías, cómo sirven efectivamente al desarrollo desde las necesidades culturales y socioeconómicas de cada población. Y desde el punto de vista educativo, creo que con los docentes tenemos todos la tarea de trabajar en la incorporación de las tecnologías en el aula de clase, cómo la tecnología transforma la actividad docente, pero no desde el punto de vista del miedo, porque es como si la tecnología lo que nos estuviera mostrando es como, no, esto es muy difícil, yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera, sino cómo las hacemos amigables, es decir, cómo ponemos la apropiación para el ejercicio docente, más allá de tenerle miedo a una herramienta o un punto de vista instrumental. Y las instituciones creo que necesitamos trabajar más en alianzas. Es un proceso que se está haciendo y que ya tenemos muchos aprendizajes de lo que significan las alianzas, pero justo por eso lo que nos mostró el escenario post-COVID es que a través de las alianzas es que podemos acelerar estas tareas de las que estamos hablando. Vivi, muchas gracias. Yo me quedo en la cabeza con ese término de mediación proactiva, de no ser impositivo, sino desde desarrollar capacidades para acompañar y generar acuerdos en pro de realmente hacer una mediación con sentido, ¿cierto? Leonardo, desde tu experiencia y desde esa interacción que has tenido con las comunidades, ¿qué oportunidades identificas en un escenario post-COVID? Yo creo que la gran oportunidad que tenemos es la de repensar el proceso educativo. Y en ese aspecto yo enfatizaría dos cosas. Es importante no solo repensar cómo se enseña, sino qué se enseña también. Y la tecnología, obvio, puede jugar diferentes roles ahí, tanto en la parte de cómo podemos enseñar de una manera más apta para las necesidades actuales, pero también qué contenidos, qué habilidades tienen que incorporarse en el proceso educativo para que los estudiantes salgan después de 12 o de 16 años de estar estudiando con lo que van a necesitar para poder ser exitosos en el mundo futuro, especialmente en el mundo laboral. Entonces yo creo que esa es la gran oportunidad.
todavía nos faltan varios meses, yo creo, para decir que ya estamos en el mundo post-COVID, probablemente año, año y medio, para que realmente se empiece a regularizar todo, pero no hay que esperar hasta entonces. Yo creo que ya actualmente los sistemas educativos tienen que empezar a ajustar no solo cuáles van a ser sus procesos, sus sistemas, los contenidos que quieren dar, pero tienen que comenzar a pensar de manera muy rápida en cómo brindar herramientas para que todo el mundo tenga acceso y la capacitación a los docentes para que puedan adaptarse y hacer un cambio que no se ha dado en décadas. Entonces yo creo que esa es la gran oportunidad. Vamos a tener que estar en un proceso de transformación constante, lo cual nos va a llevar a la nueva realidad educativa que ya estamos todos pensando que es el proceso educativo tiene que seguir durante toda la vida. Alguien, y no recuerdo quién lo dijo, ya no van a existir estos empleos y estas carreras de muchos años. Y lo mismo, el proceso educativo no acaba cuando uno sale de la universidad o cuando uno sale de la educación secundaria y empieza a trabajar. Uno tiene que seguir aprendiendo y se tiene que seguir actualizando. Y eso, al final del día, es lo más importante que le podemos enseñar a las nuevas generaciones. Cómo estar en un proceso de aprendizaje constante. Muchas gracias, Leonardo. Kemly, yo sé que en tu día a día estás haciendo una constante lectura de contexto, estás co-creando con comunidades antes de iniciar procesos de formación o apropiación de tecnología. Yo quisiera preguntarte, no solo desde Sulabanzú, sino también desde esas conversaciones con las comunidades, ¿ustedes qué oportunidades han identificado? Bueno, creo que definitivamente hay una oportunidad y un reto al mismo tiempo, ¿verdad? De un ejercicio ciudadano, ¿verdad? A partir de las tecnologías digitales. Creo que no vamos a poder obviar, digamos, que las tecnologías digitales van a ser en los medios, ¿verdad? Donde se va a poder ejercer una ciudadanía activa, ¿verdad? O uno de los medios, pero uno muy importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que además de lo que dice Leonardo, ¿verdad? De reconfigurar todo el tema educativo, también se reconfigura todo el tema de la ciudadanía, o sea, de las formas de organizarse, de las formas de participar, de la acción ciudadana, de la interacción con el Estado, de la interacción con sector privado también, las formas de trabajo, o sea, realmente es el momento y eso son discusiones muy, muy fuertes que tenemos en este momento en las comunidades de cómo se reconfigura todo lo que significa ser ciudadano en el mundo en este momento y cómo la educación tiene que ayudarnos a realmente poder ejercer esta ciudadanía o se van a generar exclusiones y brechas muchísimo más grandes que las que ya tenemos. Entonces, si no logramos conectar una educación para las tecnologías en Latinoamérica, nuestras brechas van a ser muchísimo mayores en términos de la ciudadanía digital que seremos después de COVID. Kenly, muchas gracias. Hemos venido recibiendo varias preguntas por parte de nuestros asistentes. Importante recordar que en este momento nos acompañan 350 personas. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Una de las preguntas que nos llega, considero que está muy alineada con la propuesta de responsabilidad social que Viviana lidera desde Tigo. Y nos comentan lo siguiente: soy coordinador financiero, pero mi rol principal es el de padre de familia. Esta pandemia, la no presencialidad escolar y mi carga laboral me han llevado a permitirle a mi hijo el uso del celular como herramienta de distracción. ¿Qué me sugieren para convertir ese aparato en una herramienta de educación y no de deseducación para mi hijo? Ana, tienes toda la razón y esto está súper alineado con lo que hacemos en Contigo Conectados. Esta es una pregunta que nos está abordando un concepto que estamos manejando nosotros desde el proyecto, que es la mediación proactiva. La mediación proactiva es la forma como los padres y cuidadores acompañan las experiencias digitales
de sus hijos, de los niños, niñas y adolescentes que tienen a su cargo. ¿Qué significa la mediación proactiva? Entonces, la propuesta incluye 4 aspectos importantes. El primero es trabajar en la protección. Cuando hablamos de la protección es cuáles son los elementos que les estamos entregando en el proceso de acompañamiento para que ellos estén en un entorno protegido, que puedan diferenciar cuando hay una situación que es problemática, que es riesgosa, cómo vincularnos desde el diálogo para que las experiencias digitales que les están pasando desde allí sean experiencias que van en sintonía con la escala de valores que tienen en su familia, que tienen en el propósito de desarrollo de los niños. El segundo componente es el involucramiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el involucramiento? Es respetar las actividades digitales que ellos están teniendo allí. Cuando hablamos de respeto es que nos alejemos un poquito de la postura adultocéntrica en la que nos parecen que los contenidos, los juegos, los videos que visualizan en internet carecen de sentido o no son interesantes o no son importantes y despreciamos las experiencias digitales que ellos están teniendo. Con expresiones como eso no sirve, eso es una bobada, eso es una tontería, ese youtuber, que ese es un influencer, eso no está diciendo nada importante para ti. Entonces, antes de asumir posturas como estas, la invitación es entender qué es lo que a ellos les está motivando de lo que están viendo. Entonces, ahí hay 3 claves que les voy a dar y es preguntar por los contenidos, ser seguidores de ellos en sus redes sociales si ya están en edad de redes sociales. Ojo que entonces ahí también hay una clave para la familia y es a partir de qué momento les entregamos la oportunidad de tener una red social. Una red social es como estar en un parque público en el que pasan todas las personas de distintas condiciones, propósitos. Entonces, si yo dejaría a mi hijo en el parque público solo, es la pregunta que tienen que hacerse. Es igual, hay que traer esos criterios para la vida de internet. Entonces, ¿cuáles son sus contactos? ¿Con quién hablan? Esa persona con la que está hablando, ¿qué referencia tiene de su vida física? Está relacionado con su actividad escolar, con su actividad social, con su actividad familiar. Esa es la primera clave de los contenidos, ya les había hablado de eso. Entonces, ¿qué contenidos están visitando? ¿Qué les interesa? ¿A qué reaccionan? ¿A qué les dicen me gusta, no me gusta, me interesa, no me interesa? ¿Cuáles son los contactos que tienen? ¿Y cuáles son las conductas o los comportamientos que están teniendo en el uso de la tecnología? Entonces, se están quedando, por ejemplo, sin comer o sin dormir por estar haciendo uso de la tecnología. Están dejando de tener interacciones sociales o familiares por estar haciendo uso de la tecnología. Entonces, es importante monitorear esos comportamientos y siempre, y es un desafío, sobre todo en este momento en el que tenemos que trabajar al mismo tiempo que nuestros hijos están haciendo uso de la tecnología. Entonces ahí el desafío es cómo hacemos para involucrarnos en esas experiencias digitales. Eso no significa que tenemos que estar con ellos todo el tiempo pegados de la pantalla, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, sino que hay ciertas conversaciones que hay que tener a lo largo del día y sobre esos elementos que les estoy hablando puede ayudarles. Contenidos, contactos y comportamientos en el uso de la tecnología. De esa forma hacen un acompañamiento proactivo porque se están involucrando en las experiencias digitales, generando confianza, generando diálogo y sobre todo para fortalecer las habilidades para la vida. Viviana, muchas gracias por esas recomendaciones y por esa explicación. Tenemos otra pregunta que va directamente para Valentina, dada la intervención que realizó donde nos comentaba sobre un proyecto en Chocó. La pregunta es, ¿a través de qué metodologías que está realizando el diagnóstico de usabilidad en las poblaciones vulnerables? Por ejemplo, en el caso que mencionó de Chocó. Gracias, Ana. Y yo aquí, metodologías para diagnosticar, creo que hay muchas, pero a mí me parece importante dar 2 mensajes. Una es la metodología del por qué y el para qué. Y yo creo que hay que preguntar primero el qué necesita la población y para qué lo necesita, o por qué lo necesita. Esta metodología la pueden encontrar en internet como los 5 por qué o los 5 para qué. Va primero para qué y después por qué. Y creo que es una metodología muy sencilla porque a veces cuando vamos a los territorios vamos con la herramienta tecnológica diseñada a llevarla porque creemos que eso es lo que necesitan. Mi sugerencia es, antes de llevar la herramienta tecnológica, antes de buscar utilizar una herramienta tecnológica, es preguntarse qué y para qué voy a llevarla y por qué la necesito.
Después de haberse hecho esa pregunta, ya, y me parece muy importante lo que Ana nos contaba, lo que Macaya hace en los territorios, es preguntarse qué ya tienen en el territorio, qué herramientas ya utilizan, cómo las utilizan, bajo qué principios lo utilizan o para qué las utilizan. A veces, por ejemplo, decimos, vamos a llevar, no sé, una herramienta que es un chat virtual para que la comunidad se conecte y los chicos se conecten, y a veces ellos tienen herramientas mucho más sencillas para hacer esa misma labor. Entonces hay que preguntar, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué herramientas está utilizando? Y cómo se siente seguro con esa herramienta. A veces la herramienta más básica de tecnología puede ser un buen grupo de WhatsApp donde se compartan las acciones sin necesidad de llegar a herramientas mucho más robustas para solucionar lo mismo. Entonces, yo sí creo que para este diagnóstico, primero preguntarse por qué y para qué vamos a hacer, y lo segundo es preguntar ya qué hay en el territorio y cómo se está usando. Ya a partir de eso es validar si realmente se necesita la tecnología, y creo y soy una convencida que hay que construir con las poblaciones, si es que las soluciones y los proyectos de inversión social y la educación tiene que ser construida con el usuario. Y eso es una de las cosas que hemos aprendido de la tecnología. La tecnología siempre construye con el usuario, y eso lo debemos llevar a otros momentos, y es la educación debe ser también pensada en el usuario, y por eso hay que preguntarse el usuario qué necesita. Yo diría esos dos puntos, por qué y para qué, preguntarse qué hacen y cómo lo hacen actualmente. Gracias, Valentina. Dada la experiencia que Kenley tiene en el trabajo para acercar a mujeres con tecnología, le quiero compartir esta pregunta. ¿La ciudadanía digital desde un enfoque de empoderamiento de la mujer contribuye a la erradicación de la violencia contra la mujer y del feminicidio? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que el tema de violencia de género en nuestra región, ¿verdad? Es un tema fundamental. No solo la violencia digital, sino la violencia en general. Y tal vez ahí la primera cosa que es importante destacar es que la violencia digital de género, ¿verdad? Responde a la violencia de género en general. El problema es que la exponencia, ¿verdad? O sea, realmente las prácticas de violencia de género de todo tipo, ¿verdad? Desde el acoso en la calle hasta la violencia física o la exclusión de las mujeres, que también es violencia, ¿verdad? Se refleja en la sociedad digital y se refleja en el mundo, digamos, mediado por tecnología, y se exponencia. Entonces, sí, yo definitivamente creo que una ciudadanía digital que fortalece a las mujeres contribuye con reducir la violencia digital de género. Pero también tenemos que trabajar con los muchachos y las muchachas. Y yo creo que este es un tema fundamental en los procesos educativos, ¿verdad? Porque hay que establecer nuevas prácticas de todos, pero muy en especial de niños, niñas y jóvenes en relación a la violencia digital de género, ¿verdad? Entonces creo que está relacionado con el tema educativo. Ese debería ser un tema que se incluya en todos los colegios y escuelas, ¿verdad? Las prácticas digitales que exacerban la violencia en general y muy especialmente la violencia digital de género. ¿Cómo? Rápido, porque sé que tenemos poco tiempo, no sé, como todo el tema de qué se comparte en las redes, qué se recibe de las redes, qué puedo exponer y qué no, ¿verdad? O sea, cómo es mi relación con las muchachas y los muchachos, ¿verdad? O sea, todas estas discusiones deben ser parte del sistema educativo en estos momentos de nuestra historia. Muchas gracias, Kenley. Para finalizar con esas preguntas, porque el espacio es muy corto, lastimosamente, con esas preguntas que recogimos de los participantes, de los asistentes, le doy la palabra a Leonardo para que nos indique cómo consideraría él que podemos usar la tecnología para generar desarrollo, favorecer la equidad y recuperar la sociedad. Primero es recordar que las tecnologías son una herramienta, nunca son un fin. Entonces, en ese sentido, el que los estudiantes aprendan a usar tecnología no es porque todos se van a convertir en ingenieros o porque todos queremos que vayan a trabajar en empresas de tecnología, sino que de hoy en adelante en todas
las disciplinas y en todas las industrias se van a requerir de estas habilidades para poder hacer lo que sea que todo el mundo está tratando de hacer. En ese sentido, es muy importante que durante los años escolares los niños, los jóvenes aprendan a usar tecnología para contribuir a resolver los problemas más importantes que afrontan sus comunidades. Y es ahí donde grandes proyectos escolares resultan de muy importante impacto. Usar tecnología para hacer aplicaciones que vayan a ayudar a combatir la pobreza, a mejorar temas de medio ambiente, a fomentar mayor equidad de género, por ejemplo, a poder atender necesidades de sectores desfavorecidos. Es ahí, yo creo, y podría hablar más de cómo la tecnología se usa ya cuando los niños salen de la escuela, pero yo creo que si les enseñamos a los estudiantes a utilizar todas estas herramientas como vehículos para resolver las necesidades más importantes o más urgentes dentro de su comunidad, después van a tener un impacto mucho más fuerte cuando se incorporen al mundo laboral. Leonardo, muchas gracias. Me siento muy complacida de haber compartido este espacio con ustedes. Ha sido todo un honor estar en esta conversación esta mañana. Muchas gracias Viviana, Valentina, Kemly, Leonardo, por hacer parte de esta versión de TICSO. Por favor, no se desconecten, que vamos a seguir con otro panel muy interesante que es el de la tecnología para generar desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a nuestros invitados por esta conversación y a todos los que nos acompañaron en este espacio. Así concluimos este panel de TICSO 2020. Los invitamos a participar en el panel que está comenzando en este momento, Tecnología para generar desarrollo. En el chat del lado derecho de sus pantallas está publicado el enlace para que se unan al panel. Les recordamos que también estaremos transmitiendo en vivo por Facebook para quienes no alcancen a ingresar por Zoom. Y finalmente los invitamos a usar el hashtag del evento, numeral TICSO 2020, para que compartan en sus redes sociales lo que más les gusta del evento y nos etiqueten como @MacayaORG. Feliz día para todos.